A Kenneth Smith, ya lo sabe, fue negociador del TEMEC y yo creo que lo entrevistamos ya cada tercer día. Kenneth, muchas gracias, muy buenas Hola, noches. Cada Kenneth. nuevo arancel te entrevistamos, Kenneth. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes como Igualmente. siempre. Oye, es que digo que quedamos peor de lo que estábamos, o bueno, estamos igual, pero ahora resulta que Brasil tiene un arancel del 10% y nosotros del 25% en muchos sectores. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo, no, no estamos incluidos en el 10%, pero sí estamos incluidos en los otros. ¿O cómo lo ves tú? Cuéntanos. Sí, mira, es como siempre una situación muy complicada que cambia día con día. Yo te diría que hay buenas noticias por un lado y malas noticias también. Las buenas noticias es que el anuncio del presidente de que retira o reduce más bien el arancel recíproco a los demás países le ha dado un respiro a los mercados. El Dow subió 3,000 puntos, casi 8%, Nasdaq también, S&P, empresas como Amazon vieron sus acciones subir en un 12%, United Airlines 26%, Apple 15%. Entonces, también es una señal, además del impacto que puede ser muy temporal en los mercados, dependiendo de qué lado de la cama se despierte Trump mañana, pero sí es una señal, creo yo, de que Donald Trump parpadeó. Es decir, no sabemos a qué se debe este cambio, argumenta que es porque más de 90 países quieren venir a negociar con él, pero sí es una señal a lo mejor de que está reaccionando a las presiones que se están generando al interior de Estados Unidos por esta debacle que ha habido en los mercados. Y eso debería darle un argumento a México, porque se le puede claramente decir al presidente Trump que está reduciendo aranceles, porque hay países que están dispuestos a negociar con él, pues ¿por qué no reducirle ya los aranceles a su principal socio comercial que lleva meses negociando con él? Entonces, yo creo que nos podemos subir, digamos, a ese argumento y a esa señal que envió Donald Trump. La mala noticia, como bien señalaste, es que México nuevamente está peor que los demás países. Estamos pagando un 25% en contenido no originario por los aranceles de fentanilo y migración. Hay que recordar que prácticamente el 50% de lo que exporta México a Estados Unidos no entra pidiendo la preferencia TEMEC, entonces nos sigue pegando muy fuerte. Y además estas exclusiones no son parte de un TLC o de un acuerdo multilateral o algún documento al que se puede exigir cumplimiento. Depende 100% de la voluntad de Donald Trump. Entonces, sigue siendo arena movediza, una montaña rusa, y bueno, va a ser muy difícil operar de esta manera, y en efecto, como bien señalas, México está nuevamente igual de mal que estábamos cuando iniciaron estos aranceles. Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿nos podrías comentar eh, cuál sería, tú tienes experiencia, has sido negociador, has sido parte del gobierno mexicano, cuál sería la ruta a seguir? Porque lo planteas muy bien, la argumentación que tiene México hoy para abatir los aranceles que ya está pagando a Estados Unidos, pues no podía ser mejor la coyuntura con esta reducción tan inmediata a los aranceles agresivos que había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a otros muchos países. Pero, ¿qué cuerdas tocar? Es como un tema muy delicado porque además México está siendo objeto de estos aranceles más por razones que no tienen que ver con el tema comercial, como son la inseguridad, el combate al narcotráfico y la contención migratoria, y como que hay pues algo que nos deja pues indefensos. No sé cuál sería la vía. ¿Tú nos puedes comentar? Sí, muchas gracias, Marco. Mira, yo lo que te diría es que sí, en efecto, México debería aprovechar esta rendija que empezó a abrir el presidente Trump, dando pie a reducir los aranceles con base a la disposición de los países de negociar. Y tenemos ya este trecho recorrido de más de 2 meses de estar sentados en la mesa con Estados Unidos atendiendo estas preocupaciones de política exterior, inmigración y seguridad. Entonces yo creo que las prioridades aquí para el gobierno de México, y sé que lo saben y espero que lo estén trabajando, debe ser quitar estos aranceles del denominado IEPA, es decir, la ley de emergencia económica con base en el problema de migración y fentanilo que argumenta Estados Unidos, es decir, quitarnos esto de encima. Y un aspecto muy importante, si bien no creo que Trump vaya a quitar los aranceles de autos y autopartes de manera inmediata,
por lo menos es muy importante que se respete el contenido norteamericano, es decir, la regla de origen del TEMEC. En la orden ejecutiva, la cláusula más nociva es en la que se señala que se va a excluir de arancel en automóviles y autopartes nada más al contenido estadounidense. No habla de contenido mexicano y canadiense, es decir, no habla de contenido norteamericano. Entonces yo creo que esa también debe ser una prioridad inmediata, porque eso rompe con las cadenas de valor de América del Norte en el sector automotriz. Y yo sí creo que si bien el gobierno mexicano ha decidido privilegiar el diálogo, no irse por la vía de imponer represalias, pero si no vas a imponer represalias, sí puedes, sin embargo, considerar la posibilidad de pedir consultas al amparo del capítulo 31 de solución de disputas del TEMEC, que te abre la posibilidad a establecer por escrito todas las violaciones en las que está incurriendo Estados Unidos y se abre un periodo de 75 días en que USTR te tiene que contestar. Me podría decir que a lo mejor a Trump no le va a importar, pero yo estableces de esa manera un precedente importante legalmente de que nunca aceptamos los aranceles. Y yo creo que esto es importante porque a la vuelta de la esquina nos vamos a centrar con Estados Unidos para hablar del futuro del TEMEC, y lo que no queremos que suceda es que Estados Unidos diga, ustedes ya aceptaron estos aranceles. Entonces la discusión del futuro del TEMEC parte del principio de que ya no hay libre comercio, partimos de esta base de 25% de arancel que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que también hay que ir preparando el terreno para señalar que en todo momento defendimos la integridad del tratado y que el futuro del TEMEC gira alrededor de la premisa de que tiene que haber libre comercio en todos los productos. Sí, es un riesgo, como bien dices, Kenneth. Te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos además de esto, obviamente, ¿cómo ves esta guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, guerra comercial y de inversiones, la de China y Estados Unidos, obviamente, iniciada por Donald Trump, pero China en este caso ya no se ha dejado, pero terminamos el día con unos aranceles que Estados Unidos impone de 125% a China y China a Estados Unidos de 84%. O sea, la verdad es que esto ya sube mucho de tono, se teme desaceleración económica o virtual recesión. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, mira, por un lado, y esto hay que verlo como un arma de dos filos, por un lado sabemos que en los últimos años la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ayudado a que México sustituya a China como proveedor en Estados Unidos y nos hemos convertido en el primer socio comercial y principal exportador de ese país. Entonces hay un factor positivo de sustitución de China bajo un escenario de TEMEC. O sea, esa es la importancia. Tenemos que regresar al escenario TEMEC de libre comercio para poder aprovechar esa disputa Estados Unidos-China. La otra cara de la moneda, lo señalabas, está escalando la guerra comercial entre las dos principales potencias a nivel comercial, a nivel mundial en materia de comercio, y eso sí puede causar estragos económicos en la principal economía, que es Estados Unidos. Y sabemos que una desaceleración en Estados Unidos automáticamente se traduce en una disminución de demanda de producto mexicano, y eso afecta muy fuerte a la economía mexicana. Entonces, no es una buena noticia que siga escalando de esta manera. Probablemente es inevitable en este momento. Yo creo que al final de cuentas Estados Unidos va a buscar ciertas soluciones con otros socios comerciales. Se habla de sentarse con la Unión Europea. No veo también ahí que haya una salida fácil al tema, pero por lo menos hay una disposición o un mensaje de Trump de que quiere negociar reducciones de aranceles, que ya vimos cómo está impactando a los mercados y puede ayudar a que no se colapse tanto la economía estadounidense. Pero el tema de China es preocupante y sabemos que en la discusión sobre el futuro del TEMEC, China va a estar en primera fila. El tema de Estados Unidos es cómo cerrarle el acceso a China a sus exportaciones y a sus inversiones en Norteamérica, y van a presionar mucho a México al respecto. Sí, hoy se dio a conocer que China es ya uno de los principales mercados de autos. México es uno de los principales mercados de autos chinos, superando incluso a Rusia, y se están aquí vendiendo, creo que ya son 20 las marcas chinas no habrá plantas ensambladoras, pero sí hay muchísimos autos que se están vendiendo chinos, y que además no hay mucha información porque no forman parte de la AMDA, no dan a conocer esta información ni de la mía. Entonces no todas las armadoras, todas las empresas chinas forman parte de la mía. No se sabe bien a bien cuántos autos se venden aquí. Mira, se manejan cifras tanto del sector privado como del gobierno de alrededor de 23% de los vehículos vendidos el año pasado eran de origen chino. En 2005 era menos de 1%. Entonces sí estamos viendo una explosión de vehículos chinos que entran a todo el mundo y mucho en mercados emergentes,
porque están entrando con vehículos híbridos o vehículos eléctricos a un costo mucho menor que los de las empresas estadounidenses o europeas. Entonces están explotando esa diferencia en el poder de compra en países en vías de desarrollo como México para penetrar en el mercado y a partir de ahí, con el éxito de ciertos modelos, pensar en establecer fábricas. Claro que eso se ha frenado por el momento, el establecimiento de fábricas, por la tensión con Estados Unidos, y que Estados Unidos va a hacer todo para tratar de bloquear el camino a China. Pero el tema automotriz y qué hacer con los vehículos chinos, sobre todo vehículos eléctricos en un futuro, es uno, digamos, de los retos más importantes de la industria automotriz norteamericana. Pues sí, ese es uno de los retos. Kenneth, la verdad es que México tiene una tarea impresionante para avanzar y tratar de salir lo mejor librado de esta, que es una problemática muy seria para el comercio de México con su principal socio comercial. Pero te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC. Muchas gracias. Gracias, Kenneth, oye. Como gracias. siempre, como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. Y en